Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar la lectura del libro Pep Guardiola, otra manera de ganar, la biografía, de Guillem Balaguer. Entonces, prosigamos. Sexto, Pep Guardiola y José Mourinho. 14 de mayo de 1997. Estadio Feyenoord, Rotterdam. Final de la Recopa de Europa. Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain. En el equipo azulgrana, Ronaldo, Luis Figo, Luis Enrique y Pep Guardiola, bajo las riendas del entrenador Bobby Robson. En el otro, un equipo francés en decadencia, debilitado por la marcha de Djorkaeff, Ginola y Weah, pero aún con el legendario Rai en sus filas, así como su compatriota Leonardo, futura estrella en el AC Milán. Fue una tensa contienda. Los dos equipos tuvieron momentos de dominio y ocasiones. El único gol, decisivo, llegó en los últimos minutos de la primera parte, cuando Ronaldo, entonces considerado el mejor jugador del mundo, convirtió un penalti que le dio la ventaja al Barça. El equipo de Robson mantuvo el resultado, y cuando el árbitro Marcus Merck pitó el final, los jugadores del equipo catalán celebraron la victoria con visibles muestras de alivio. La temporada 1996 a 1997, la primera sin Johan Cruyff al timón en casi una década, había sido dura. Cada uno, como siempre, disfrutó del momento a su manera. Pep repartió abrazos por doquier, no se le pasaba ni uno. Con Iván de la Peña se arrodilló en el césped y se abrazaron mientras gritaban algo que ya han olvidado. Mientras se incorporaban, Pep se fijó en un miembro del cuerpo técnico del club, buscó su atención y, con una enorme sonrisa de satisfacción en la cara, corrió hacia él con los brazos extendidos. Era José Mourinho. Pep Guardiola y José se abrazaron. En esa época, el futuro entrenador del Real Madrid estaba trabajando en el club como traductor y ayudante de Bobby Robson. Mourinho se fundió en un efusivo abrazo con el jugador, sacudiéndolo arriba y abajo, antes de que ambos se pusieran a dar botes sin parar, como dos chiquillos entusiasmados después de recibir los regalos de Reyes. Dos amigos y colegas, exultantes, saboreando el éxito del trabajo bien hecho. Era su primera temporada juntos y compartirían vestuario 3 más antes de que José se marchara en el año 2000. 4 temporadas durante las cuales tuvieron la oportunidad de conocerse perfectamente. Unos años más tarde, en mitad de una serie de 4 tensos y desagradables clásicos, Pep sacó a relucir la amistad que los había unido antaño. Solo quiero recordarle que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo le conozco. Yo tengo eso en cuenta. Me he vaciado y necesito llenarme. Esa es la razón fundamental por la que presenté mi dimisión, dijo Pep en la rueda de prensa que confirmó su partida. Era una admisión abierta de su agotamiento, su vulnerabilidad, expuesta ante los ojos del mundo. Pero días, incluso horas después de aceptar su cansancio e incapacidad para continuar, la expresión de Pep cambió. El sentimiento de alivio que había experimentado durante su despedida pública se trocó en tristeza. Hubo especulaciones acerca de las razones que había detrás del cambio de su estado de ánimo, y de si era o no una consecuencia de la rueda de prensa de despedida que había supuesto para muchos un final tan inapropiado para su ilustre carrera profesional. Después de todo, el club decidió comunicar la marcha del mejor entrenador en toda la historia de la institución, al mismo tiempo que anunciaba a su sucesor, Tito Vilanova. ¿Se debía su melancolía a que Tito, su ayudante y amigo, se quedara en el club ante la sorpresa de todos? ¿Era porque el jefe y su reemplazo se encontraban ante la incómoda situación de tener que compartir el mismo espacio? ¿O quizá tenía más que ver con el ambiente enrarecido que parecía flotar en el vestuario desde el momento de su anuncio, mientras todos, tanto la plantilla como el equipo técnico, tenían la impresión de que podrían haber hecho más para convencerle de que se quedara? Fueran cuales fueran las razones, lo cierto es que Pep estaba emocionalmente exhausto, y las cicatrices de la intensa presión a la que somete el fútbol de máximo nivel se reflejaban claramente en su envejecimiento prematuro. Quizás sea cierto que 4 años a cargo del Barça pasen la misma factura que un cuarto de década en, pongamos, el Manchester United. Pep nos estaba diciendo: no soy Superman, soy vulnerable, imperfecto. Pep Guardiola, el antihéroe arquetípico, un hombre capaz de alcanzar la grandeza y realizar gestas sorprendentes, a pesar de sus propias flaquezas y temores, consciente de su poder y responsabilidad, pero también alguien que habría sido más feliz si no se hubiera empeñado tanto en su múltiple e indeseado papel de portavoz, filósofo,
y entrenador del club y que a pesar de todo, luchó contra la idea de ser usado como ejemplo. Quizá tuviera más de Spider-Man que de Superman. Después de todo, ningún Superman habría roto a llorar delante de las cámaras de televisión del mundo entero como hizo Pep después de que el equipo ganara su 6º título en un año, la Intercontinental contra el Estudiantes, o admitido inmediatamente después, en sus primeras palabras posteriores al partido, que el futuro es desolador, porque es imposible superar lo que hemos conseguido. Todavía en el campo, le había preguntado a Tito, ¿qué más haremos ahora? Porque al tener que enfrentarse a los mismos retos, Pep solo podía prever los problemas futuros y no creía tener la suficiente energía para superarlos todos de nuevo. Desde lo más alto, solo se ve la caída. Sin embargo, sorprendentemente, Pep no solo mantuvo, sino que mejoró el rendimiento del equipo. Una vez más, había demostrado ser capaz de superar las adversidades, de transformarse y liderar un grupo de hombres para que realizaran hazañas en el terreno de juego, a la vez que modelaba y se mantenía firme en sus propios valores y filosofía. Logró lo que parecía imposible, gestas heroicas, pero pagó un precio. Pep puede parecer sobrehumano, pero si le pinchas, sangra como el resto de los mortales, y por eso lo que consiguió fue aún más impresionante, porque lo logró no a pesar de esas cualidades humanas, sino gracias a ellas. Ahí radica parte de la magia de Pep. El público queda fascinado por una mezcla tan seductora. Por un lado, fragilidad, incluso física, y por otro, fortaleza en el liderazgo y en su propia personalidad. Y su equipo combina también ambas facetas aparentemente contradictorias, extremadamente convincente en su juego, con unas características culturales obvias, pero cuyos jugadores carecen de estatura física, son débiles, más pequeños que el futbolista medio. Es esa dicotomía lo que confiere a Pep Spider-Man y a su equipo semejante atractivo. Guardiola se ganó su autoridad no solo a través del juego del equipo y los títulos conseguidos, sino a partir de su actitud en los buenos y en los malos momentos, por sus logros y también por esos errores que él mismo confesaba. Los cínicos decían que esa compostura y su comportamiento ejemplar eran meramente una fachada y que solo conoceríamos al verdadero Pep en la derrota. Los medios de comunicación adoran el fútbol porque normalmente se trata de una confrontación entre el blanco y el negro, vencedores y vencidos, buenos y malos. Y ciertos sectores de la prensa querían creer que Pep era malo, que su imagen pública enmascaraba algo completamente diferente. Ese tribalismo se puso en evidencia cuando el Barcelona tuvo que jugar contra el Real Madrid 4 veces en 2 semanas en abril y mayo del 2011. Ese deseo de buscar el enfrentamiento, esa obsesión por dividir a la opinión pública y la pagada, por acentuar lo malo y enmascarar lo bueno, produjo una perversa dialéctica maniquea que derivó en uno de los periodos más amargos en la reciente historia del fútbol español, justo cuando había que celebrar lo que teníamos y que poco a poco están matando. Por lo general, Pep Guardiola y el Barcelona intentaron evadirse de la polémica y del tribalismo, pero siempre es más fácil hacerlo desde la victoria. 2 momentos, muy cerca del final del mandato de Pep, descubrieron a un frustrado Guardiola y fueron utilizados por muchos para confirmar esa cara oculta que, se decía, existía pero no había destapado. Fue después de que el Barça perdiera contra el Madrid y tras ser eliminado de la Liga de Campeones por el Chelsea. Las quejas de Pep sobre los árbitros eran una forma de deshacerse de los sentimientos de frustración que había ido acumulando a lo largo de la temporada. Pero esas declaraciones tuvieron poco efecto en aquellos que ven al Barça como algo más que un club, o en los que se habían enamorado del estilo y la ética del equipo, y que veían en Pep Guardiola la esencia del hombre ideal. En todo caso, Pep había sido un líder social renuente, y los admiradores que estaban menos intoxicados por su aura, la minoría, sabían que había un hombre detrás de la imagen que se había diseñado en su nombre. Esos creadores de imagen hablaban de un Guardiola que solo existía en la prensa, en libros panegíricos y en sus propias mentes, un Guardiola que ni el propio Pep reconoció jamás. ¿De quién están hablando cuando hablan de mí?, se preguntaba cuando leía comentarios acerca de sus métodos, de su liderazgo moral y sus supuestas virtudes de superhéroe. Hay libros que dicen cosas sobre mí que ni siquiera yo sabía. De hecho, en muchos sentidos, Guardiola era lo opuesto a ese retrato ideal pintado por sus admiradores. Pep es pragmático, no filosófico, en el sentido negativo usado por algunos, incluido Ibrahimovic, admite el periodista Ramón Besa. Es un entrenador más que un líder. Está más interesado en la formación que en la competición. Si aparentó tener otro papel en el club tras la marcha de Joan Laporta, eso se debió a que el club estaba falto de una jerarquía y autoridad moral.
y que en la ausencia de dicha figura, Pep no se amilanaba ante las responsabilidades. Pero, en la necesaria dualidad creada por los medios para conseguir un fútbol más llamativo, un héroe necesita un antagonista que complemente el cuadro. Y apareció de repente un poderoso adversario con quien había compartido un retazo de historia personal, pero que había acabado por convertirse en un formidable rival. Un individuo que representaba, en un análisis superficial, valores opuestos a los de Guardiola, y al que le encantaba mostrar una personalidad contraria a la del técnico catalán. Finalmente, un preparador de gran experiencia que había sido contratado por el eterno rival del Barça para frenar el avance arrollador del equipo azulgrana. En José Mourinho, Pep había encontrado a su archienemigo perfecto. En esta obra de teatro, los personajes están claramente definidos. El bueno frente al malo, el respetuoso frente al agresivo. Ambos aceptaron su papel y de hecho, su rivalidad les ayudó a adaptar su discurso e incluso definir su perfil. Está claro que Mourinho buscaba la confrontación con Pep y se sentía más cómodo inmerso en una batalla constante que él consideraba necesaria para desestabilizar a un equipo y a un club que estaban haciendo historia. Pep nunca se sintió a gusto en esas escaramuzas suplementarias, a pesar de que en una memorable ocasión decidió plantar cara a su enemigo. No obstante, al final de sus 4 años en el Barcelona, Pep admitió a uno de sus mejores amigos que Mourinho había ganado la guerra. Un conflicto en el que Pep no deseaba involucrarse y que acabaría por empañarle los recuerdos de los grandes momentos que ambos equipos habían ofrecido al mundo. Sin embargo, lo más sorprendente de toda esta opereta es que, si ahondamos en la cuestión, si rascamos la superficie, nos daremos cuenta de que hay tantas cosas que separan a Pep de Mourinho, las lógicas, las que todos ven, como las que les unen. Cuando Bobby Robson aterrizó en Barcelona para firmar su contrato en 1996, José Mourinho, que por entonces tenía 33 años, le estaba esperando en el aeropuerto para ayudarle con las maletas y llevarle en coche hasta el Camp Nou. Mourinho era un ferviente admirador de Robson, y su función era no solo la de traductor, sino también la de guía y asistente para ayudarle a establecerse en el nuevo club, igual que había hecho en el Sporting de Lisboa y en el Oporto. Desde el principio, José, que hablaba perfectamente el castellano y el catalán, estuvo presente en las reuniones con el presidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, o el vicepresidente, Joan Gaspart, ayudando a su jefe tanto en la traducción como a comprender el contexto. Nadie quiso entender su labor, y ya en los tiempos del Oporto le llamaban desde ciertos sectores el intérprete, pese a que con Robson ya organizaba algún entrenamiento. A pesar de la reticencia inicial de los jugadores portugueses a aceptar instrucciones de un joven sin experiencia en la élite, al final supieron reconocer que José era un hombre de fútbol. Robson jamás consiguió dominar la lengua a la perfección y necesitaba a Mourinho para que le ayudara a establecerse en su nuevo club, en su nueva ciudad, junto a su esposa Elsie. La mujer de José, Matilde, también se mostraba siempre dispuesta a ayudar, y las cenas en casa de los Robson incluían invariablemente al matrimonio Mourinho. Poco a poco, el entrenador fue cediendo más autoridad a su subordinado en la actividad diaria del equipo. Incluso José Ramón Alexanco, el técnico de la casa que fue incorporado al cuerpo técnico, tuvo que compartir su implicación en las sesiones de entrenamiento con el joven portugués. Según algunos jugadores que hablaban inglés, las instrucciones de José cuando traducía lo que Robson decía eran más concretas que las de su mentor, y a veces incluso contenían un poco de información extra. Los videos que mostraba Mourinho, exponiendo y resaltando los puntos fuertes y débiles del rival, eran bien aceptados, mientras su relación con Ronaldo le ayudó a ganarse a los jugadores de mayor renombre. Pronto se convirtió en el hombro en que los jugadores se apoyaban cuando se quedaban fuera del equipo, mientras Robson mantenía deliberadamente una distancia profesional respecto a la plantilla. José, de manera astuta, cruzaba esa línea constantemente y con absoluta libertad. Mourinho rápidamente reconoció a Guardiola como un líder nato y decidió acercarse a él y ganarse su aprecio. Lo consiguió. Los dos compartían muchas horas después de los entrenos, charlando tanto en castellano como en catalán. Hablábamos sobre cuestiones de fútbol, cuando ambos teníamos dudas, e intercambiábamos ideas, pero no recuerdo esas charlas como algo que definiera nuestra relación. Él era el ayudante del señor Robson y yo era un jugador, admite ahora Guardiola. En esa época, Pep era, tal como Robson lo describía, un pez gordo, y nunca se mostraba reacio a dar su opinión sobre el estilo de juego, sobre lo que debía hacer el equipo o dejaba de hacer.
De hecho, progresivamente y en especial durante los últimos meses de la competición, el llamado Grupo de los Cuatro, Pep, Luis Enrique, Sergi y Abelardo, estableció un elemento de autogestión cuando reconocieron que Robson no acertaba con la tecla para continuar con el estilo del Barça, ya tan marcado, ni podía con las exigencias de la liga. Fue una época crítica y Mourinho tuvo que posicionarse de parte del entrenador. Robson ganó 3 títulos aquella temporada, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Recopa de Europa, pero no la Liga, y en abril el club, consciente de la falta de autoridad del entrenador, ya había fichado a Louis van Gaal por su trayectoria deslumbrante en el Ajax. Mourinho había decidido regresar a Portugal al final del curso, pero Robson le recomendó al entrenador holandés que le diera la oportunidad de continuar en el club. Van Gaal gusta de conversar con sus asistentes y enseñarles, tanto como absorber de sus sugerencias. Van Gaal supo pronto que Mourinho no era solo un traductor y le otorgó incluso más autoridad de la que le correspondía. Le permitió entrenar al equipo en algunos amistosos, dispensar algunas charlas tácticas durante los descansos, llevar entrenamientos. Los Robson fueron reemplazados en las cenas de los Mourinho por Truss y Luis, el matrimonio Van Gaal. Sin prisa pero sin pausa, la personalidad de José empezó a florecer. Lejos de Robson, después de varios años compartiendo vestuario con grandes futbolistas, liberado de las previas ligaduras que reprimían su comportamiento, Van Gaal descubrió a un joven arrogante, que no respetaba demasiado la autoridad, pero eso me gustaba de él. No era sumiso, solía contradecirme cuando consideraba que yo no tenía razón. Al final me di cuenta de que me interesaba su opinión y acabé escuchándole más que al resto del equipo técnico. Mourinho seguía siendo el traductor para la prensa catalana y era el título que siempre usaba el presidente Núñez para referirse a él. Era fácil para un español desdeñar la autoridad de un portugués, 2 naciones con una rivalidad unilateral. España mira hacia los Pirineos cuando se trata de buscar adversarios. Mourinho jamás olvidaría ni perdonaría por completo esa falta de respeto. Cuando Van Gaal abandonó el club en el año 2000, el contrato de José no fue renovado. De hecho, el técnico quería marcharse y probarse como entrenador en su país. Pep estaba terminando su 7ª temporada en el primer equipo azulgrana cuando Mourinho hizo de nuevo las maletas para buscarse la vida de vuelta en Portugal. El resto es historia. José se convirtió en un técnico de éxito y su éxito en el Porto y el Chelsea le concedió la posibilidad de reemplazar a Frank Rijkaard en el Barça, uno de sus mayores sueños. Pero su tumultuosa relación con la afición culé hizo que algunos de los directivos más influyentes se mostraran cautos cuando se puso sobre la mesa su nombre. Todo empezó a estropearse cuando José regresó por primera vez al Camp Nou como entrenador del Chelsea para un partido de Champions League en 2005. En el primero de los numerosos encuentros tempestuosos con el equipo catalán, Mourinho acusó a Rijkaard de haber ido a visitar al árbitro Anders Frisk a su vestuario durante el descanso. Mourinho se quejó a la UEFA, la presión mediática británica fue voraz y como consecuencia de todo ello, Frisk anunció su retirada después de recibir por correo electrónico amenazas de muerte de aficionados del Chelsea. El presidente del comité de árbitros de la UEFA tenía claro quién era el principal responsable y catalogó a Mourinho como enemigo del fútbol. No obstante, detrás de esa máscara polémica hay un extraordinario entrenador, y Mourinho tenía algunos admiradores en el Camp Nou. En el encuentro que mantuvo con varios miembros de la junta directiva del Barcelona en Lisboa en la primavera del 2008, José intentó, y en cierto modo consiguió, impresionarles. Tras la reunión, Mourinho estaba convencido de que iba a convertirse en entrenador del FC Barcelona por delante de Pep. Pero desde el momento en que se sintió rechazado, tras semanas de silencio y mucho antes incluso de que llegara una tardía notificación de la junta directiva barcelonista, nació un fiero sentimiento de traición. El Barcelona, por otro lado, y no sería ni la primera ni la última vez, fue incapaz de aprovechar lo que podría haber sido uno de sus activos. Después de todo, Mourinho había estado en el club y lo conocía bien. Es un defecto de la mentalidad catalana o culé, tratar de desertores a aquellos que abandonan el club, la nación, como sucedió recientemente con Ronaldinho, o incluso con el mismísimo Guardiola, cuando se supo que había aceptado ser el nuevo entrenador del Bayern de Múnich. En vez de ser considerado un aliado, José se convirtió, a ojos de los medios de comunicación catalanes, en un enemigo, más aún, un oponente con información privilegiada, alimentado por la amargura del repudio, la peor clase de antagonista. Tras ganar la Liga Italiana 2 años consecutivos y también una Liga de Campeones con el Inter de Milán, José tuvo la oportunidad de recalar en el Real Madrid, una ruta alternativa para la cita que el destino le había deparado con el Barcelona.
El primer enfrentamiento entre Pep y José en un campo de fútbol tuvo lugar en San Siro en la fase de grupos de la Champions League en 2010. El Barça, vigente campeón, se enfrentaba al Inter de Milán en la segunda temporada de Mourinho en el club italiano. Fue un 0-0 que no reflejó la magistral lección del conjunto catalán. En el partido de vuelta en el Camp Nou, Guardiola decidió dejar a Ibrahimovic y a Messi en el banquillo y recurrir a dos jugadores en gran forma, Pedro y Henry, este último de 9. De nuevo, el juego azulgrana fue excelente y vino acompañado por un concluyente 2-0. Mourinho, vete al teatro, coreaba a la afición culé que le recordaba su comentario sobre Messi y su supuesta acción teatrera en Stamford Bridge en 2006, tras una patada histórica de Asier del Horno, y por su provocativa reacción tras un tanto del Chelsea, deslizándose sobre sus rodillas a lo largo de la línea de banda del Camp Nou, la última vez que se había enfrentado al Barcelona. El técnico luso se llevó la mano al oído la segunda vez que los 98.000 culés iniciaron el cántico. Quería oírles más alto y más claro. En su primer encuentro con un equipo de Pep, José se había sentido inferior, pero se mostró humilde en la derrota. El Barça ha jugado de forma espectacular, admitió después del partido. El encuentro reflejaba la esperada superioridad en calidad, pero Mourinho había asimilado perfectamente qué era lo que hacía que el equipo de Pep fuera tan bueno. Se guardó las notas. Ambos entrenadores volvieron a verse las caras en las semifinales de la competición esa misma temporada, una situación ideal para Mourinho, que se estaba convirtiendo en un especialista en eliminatorias a doble partido. Su repetida estrategia incluía calentar el ambiente en ruedas de prensa previas al encuentro, creando hostilidad y tensión y tendiendo trampas futbolísticas en el terreno de juego. Para el partido de ida, el Barça tuvo que desplazarse hasta Milán en autocar debido a la nube de ceniza volcánica que se dirigía hacia el sur desde Islandia y que paralizó todo el tráfico aéreo en Europa. La UEFA jamás consideró la posibilidad de suspender el partido y al equipo azulgrana no le quedó otra opción que pasar 14 horas en un autocar para llegar al hotel en Milán. El Inter estaba tácticamente mejor preparado para enfrentarse al rival que a principios de temporada, y en la segunda mitad el equipo de Pep no manejó bien su ventaja en el marcador y acabó encajando un tanto en fuera de juego de Diego Milito que cambió el partido. El Inter mereció el 3-1 final. Mourinho siguió jugando el encuentro en la rueda de prensa. Siempre cuesta perder, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a ello. Guardiola sabía qué era lo que se proponía José y evitó dejarse arrastrar al juego de la confrontación. Respeto mucho a Mourinho y no pienso perder ni un solo segundo replicando esa clase de comentarios. Pep necesitaba que su equipo se centrara en el partido de vuelta, en el fútbol, en el césped, en lo que les tocaba hacer. José sabía que al Barça le incomodaba enfrentarse a sus propias dudas o tener que lidiar con emociones que le descentraban. Mourinho disparó otro dardo contra Pep en su comparecencia ante los medios en la previa del partido de vuelta. Nosotros perseguimos un sueño, el Barça no. Ellos tienen una obsesión llamada Santiago Bernabéu. La final de la Liga de Campeones de aquel año iba a jugarse precisamente en el estadio del Real Madrid y José había elegido astutamente sus palabras, a pesar de que el Inter llevaba 30 años sin ganar la Copa de Europa. El portugués añadió: "Estamos acostumbrados a ver a los jugadores del Barcelona cayéndose con mucha facilidad". En su despacho en el Camp Nou, Guardiola sacudía la cabeza mientras escuchaba las palabras de Mourinho. Cuando llegó su turno de dirigirse a la prensa, intentó hallar el tono correcto para reaccionar al mensaje de José, buscando que los pensamientos de sus jugadores se dirigieran hacia un camino más positivo, intentando ganar de nuevo la iniciativa emocional. Siento una felicidad enorme, un placer indescriptible, y quiero que los jugadores se den cuenta de que es un honor, un privilegio estar en semifinales de la Champions. Yo lo voy a disfrutar seguro, y quiero que los jugadores se lo tomen como una fiesta. Ese es el mensaje que les he dado. No jugamos contra el Inter, jugamos contra nosotros mismos. Vamos a ver si somos capaces de ser nosotros mismos en el partido más importante, más trascendental de nuestras vidas. El Inter de Milán ni tan solo existe. Pep también sintió la necesidad de reforzar la esencia del club después de las insinuaciones de Mourinho. Somos una institución ejemplar. Hemos perdido y ganado algunas veces en los últimos 20 meses, pero siempre hemos mantenido el respeto. Mourinho había elegido su campo de batalla y las reglas bajo las que se iba a lidiar el partido de vuelta. Y funcionó, porque el equipo azulgrana se comportó desde el primer minuto del partido como si fuera el último. Iniesta estaba de baja por lesión, y el equipo echó en falta su claridad en los pases y su visión de juego. Cuando Thiago Motta fue expulsado después de un choque con Busquets, el Inter tuvo que atrincherarse y defender durante una hora,
En cierto sentido, era el escenario perfecto para el Inter, que no necesitaba atacar. Aunque Piqué marcó un tanto en la segunda parte y un gol de Bojan fue anulado por una supuesta mano, el equipo italiano, que defendió con maestría y una creencia total en lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo, consiguió su pase a la final. Después del pitido que señaló el final del partido, Mourinho irrumpió en el césped del Camp Nou con los brazos en alto, mirando al cielo, y solo Víctor Valdés y los aspersores de agua aceleraron el final de su exhibición victoriosa. «Es la derrota más maravillosa de mi vida», añadió unos minutos más tarde. Pep se mostró magnánimo tras el descalabro de su equipo en la máxima competición europea. No dio ninguna excusa y fue pragmático sobre su rival en el banquillo. Criticarle a él sería despreciar al Inter, y eso no es justo. El siguiente partido, 2 días después de caer eliminados de la Champions League, se jugaba en el campo del Villarreal. Solo quedaban 4 partidos para el final de la liga, y si no ocurría ningún inapropiado desliz, el Barça se alzaría con el título. Pep le comentó a su amigo David Trueba que necesitaba hacer algo con un equipo que estaba gravemente dañado. Guardiola se dio cuenta de que sus jugadores estaban heridos, rotos por la derrota en la competición que tanto ansiaban ganar. ¿Qué puedo decirles?, se preguntaba a sí mismo en voz alta una hora antes de sentarse en el banquillo del Madrigal. Pep estaba obsesionado con que los mensajes de motivación debían ser claros, concisos y sencillos. Previamente había recurrido a videos, incluso de YouTube, ideas, anécdotas estimulantes, hasta discursos de sus héroes para subir la moral del equipo. Aquel día se acercó a sus jugadores con una sonrisa en los labios. No habría ningún video. «Señores, no os puedo pedir más. Habéis dado más de lo que cualquier entrenador podría exigir a sus jugadores. Sois fantásticos. Gracias por todo. Solo quiero deciros una cosa. Si salimos al campo y perdemos, y la liga se nos escapa de las manos, no importa, en absoluto. Mantened la calma. Muchísimas gracias. Para mí, sois un grupo de campeones». Valentí, el padre de Pep, vio al Barça batir al Villarreal por un claro 0-4. El Barcelona ganaba así el título de liga por segundo año consecutivo. En su última rueda de prensa de la temporada, Guardiola envió un mensaje encubierto a la prensa madridista cuando dio la enhorabuena a los jugadores y al cuerpo técnico del club blanco por obligarles a alcanzar 99 puntos para ganar el título. Pero solo a ellos. Los ataques desde la capital española eran duros y a Pep no le resultaba fácil digerirlos. A veces nos sentíamos despreciados. A veces teníamos vergüenza de celebrar los títulos. Solo nos hemos dedicado a jugar un deporte de la mejor forma que podemos, pero desde hace bastante tiempo sentimos que no recibimos ningún apoyo por nuestros logros. Tenemos que hacer el trabajo de una hormiga y no responder a todos los ataques. Sabemos que ellos tienen los altavoces a todo volumen, pero lo más justo sería que todos respetáramos a estos jugadores que han dignificado su profesión con el esfuerzo. De cualquier modo, nada cambiará, especialmente si Mourinho aterriza en la liga. Incluso antes de la llegada de José, ciertos sectores de la prensa madrileña se dedicaron a buscar razones para criticar e incluso atacar al Barça, un equipo que estaba recibiendo los aplausos del resto del mundo. Se decía que los árbitros favorecían al Barcelona, que la federación les ayudaba de otro modo, con el calendario por ejemplo, que la UEFA hacía la vista gorda cuando se trataba del club azulgrana, que incluso las televisiones, pensaban, les beneficiaban, que algunos entrenadores no hacían todo lo que podían para vencer a un equipo que empezaba a tener el aura de invencible. El sector mediático, que quería llevar la rivalidad del Barça-Madrid al máximo extremo, se asoció con Mourinho la siguiente temporada, lo que provocó una radicalización de la cobertura mediática que ayudó a definir a los dos entrenadores en términos muy simples: un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y las del mal. Guardiola dedicó unas palabras de bienvenida al nuevo entrenador del Real Madrid en su primera comparecencia ante la prensa en la temporada 2010 a 2011. «Mourinho me hará mejor entrenador. Es importante que trabaje en España porque es uno de los mejores técnicos del mundo. Nos hará mejores a todos». Pep conocía los trucos de José, un coro leal de jugadores alrededor del entrenador, críticas a la autoridad y al arbitraje, la mentalidad de nosotros contra el mundo, y en última instancia, un método futbolístico basado en rápidas transiciones y en la fuerza física, llevada en ocasiones al borde del reglamento, un librillo muy poderoso y exhaustivo para ganar títulos. Pep se hacía una idea de lo que se avecinaba y sus palabras fueron efectivamente una vía para tranquilizarse a sí mismo, aspirar hondo antes de arremangarse para la batalla que estaba a punto de empezar. Detrás de su cortés fachada, José había decidido que, para batir al Barcelona,
aquel extraordinario plantel de jugadores que se regían por una interpretación particular del fútbol, tenía que apuntar directamente a sus bases, socavar y desestabilizar su vida acolchada, hacerlos sufrir dentro y fuera del campo. Visionando un partido del Barça, justo antes de convertirse en el entrenador del Madrid, Mourinho se sorprendió ante el modo en que los árbitros extendían la alfombra roja a los futbolistas azulgranas, y no podía creer el modo como incluso los jugadores y la afición rivales mostraban su admiración, su casi sumisión ante el talento y la superioridad del club catalán. Mourinho decidió que eso tenía que acabar, que el Barcelona necesitaba ser derribado de su pedestal. Para lograrlo, José necesitaría recurrir a todas las armas de su arsenal de palabras, acusaciones e insinuaciones. Esa no era, evidentemente, una nueva estrategia para el portugués. Había usado enfoques similares en Inglaterra y en Italia, adaptando sus métodos a los respectivos países. Pero la forma en que ejecutaría su plan en España requería llevar esas tácticas hasta el extremo, entre otras razones porque esta vez su rival sería el más poderoso al que nunca se había enfrentado. Transcurridos un par de partidos de la temporada y 5 meses después de que el Barça hubiera caído derrotado en la Liga de Campeones a manos del Inter, Mourinho y Guardiola compartieron un par de días en la habitual reunión de técnicos de la UEFA en Nyon. Y aunque los dos entrenadores no pasaron ni un momento a solas durante la conferencia, Mourinho hizo un esfuerzo para hacer que Guardiola, que visitaba el foro por primera vez, se sintiera bien acogido. Pese a ello, Pep no pudo evitar sentirse algo tenso cuando se cruzaba con su máximo rival. Dos grandes personajes, dos ganadores, dos fuertes personalidades acababan de entrar en la escena de una obra en la que no había suficiente espacio para los dos. O por lo menos, así fue como los medios decidieron presentar el enfrentamiento. La prensa, tanto como la afición, disfruta explicando el mundo a través de una serie de valores, prejuicios y determinados puntos de vista que configuran y coinciden con la visión que tenemos del mundo. El hecho de que nuestro mundo se haya adaptado a una longitud de 140 caracteres, el máximo permitido en Twitter, refuerza la necesidad de reducir las complejidades de la vida a la simpleza del blanco y negro. Es solo el último capítulo de una vieja historia. El Barça y el Madrid siempre han sido vistos como dos modelos institucionales diferentes, pero a partir de aquel año, con la aportación de José, la cuestión adoptó un cariz tan tendencioso y polarizado como nunca antes se había visto. Mourinho añadió muchos párrafos al guión de este interesado y a menudo artificial choque simbólico. Hablamos de un combate hecho a medida, porque se trata sin lugar a dudas de una rivalidad que se beneficia mutuamente, que se nutre de ideas preconcebidas y se aviva con clichés convenientemente arraigados. Los medios, la afición e incluso los clubes necesitan de esta confrontación permanente porque es bueno para el negocio y porque así todos pueden reafirmarse en un sentimiento de bipolaridad necesario para identificar las propias lealtades e identidades. A lo largo del siglo pasado, el conflicto se presentaba a menudo como un enfrentamiento entre David y Goliat, con el Barcelona saboreando su estatus de víctima, mientras el Real Madrid vivía encantado con el papel de gigante. Ahora son dos Goliats de igual presencia, pesos pesados luchando a brazo partido, de igual a igual. Queda todavía algo de la idea de un Barcelona representante de una periferia que sufre el acercamiento del Madrid al poder, y de un Madrid que se beneficia por su pertenencia al status quo. Si los roles se invirtieran, el análisis estaría igual de cerca de la realidad. Todo ello no es más que una narrativa fantástica desde la que cada cual vende su producto. En realidad, ambos son establishments, status quo, poder. Eso sí, igual que la política muestra diferentes formas de comprender el mundo, los respectivos estilos del Barça y del Madrid manifiestan dos formas distintas de entender la estética del fútbol. El Real Madrid siempre se ha caracterizado por un estilo de juego enérgico, duro, rápido y competitivo. En cambio, el Barça descubrió en el modelo holandés un estilo alternativo válido para retratar al club blanco: pase, posesión y juego ofensivo. El periodista Ramón Besa comenta que todo ello encaja bien en el fútbol español, porque España siempre es la España roja y rota, la periférica y la centralista, la de Guardiola y la de Mourinho. Esa dualidad es algo que la gente recibe muy bien. Mourinho ha acentuado la división entre las diferentes formas de ver el fútbol que tienen el Barça y el Madrid. Lo curioso es que el giro que ha dado el Madrid no respeta la historia, porque el Madrid nunca había confiado el equipo a un entrenador. Aunque el técnico portugués asegura que se exige a sí mismo más que a los demás, siempre intento fijar mi vista en objetivos difíciles porque, de ese modo, siempre compito conmigo mismo.
La siguiente cita sobre su controvertida inclinación por la necesidad de una rivalidad que aumente las prestaciones de su equipo aporta una interesante perspectiva de su filosofía de trabajo. No es necesario tener enemigos para que uno dé todo de sí mismo, pero es mejor, especialmente cuando uno goza de gran éxito y tiende a relajarse. Así que, finalmente, las constantes batallas entre estas dos grandes instituciones deportivas acabaron por reducirse al choque de dos personalidades, a la lucha de sus respectivos entrenadores. La presencia mediática de Guardiola y Mourinho era tal que los equipos casi jugaban un papel secundario frente a sus líderes. Se hablaba de el equipo de Guardiola o el equipo de Mourinho. Jesús Toribio, experto en estudios de mercado, le dijo a Miguel Alba en un artículo para el diario Público que, en el duelo, los clubes han perdido identidad, como sucede en la guerra tecnológica entre BlackBerry e iPhone. Los productos han fagocitado a sus marcas, RIM y Apple. Los papeles de liderazgo de los entrenadores han dado a los entrenadores, los productos, las victorias, más que a los clubes, las marcas. Para el espectador eventual, ambos técnicos desarrollaron dos proyectos de fútbol antagónicos. Pep se rodeó de jugadores de las categorías inferiores que compartían los mismos valores, énfasis en el pase, trabajo en equipo, comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera del campo, así como algunos fichajes que comprendían y abrazaban la filosofía culé. Tal y como descubrieron Eto'o e Ibrahimovic, aquellos que no compartían la visión de Guardiola respecto al mundo y al fútbol no tenían espacio en el club. Por otra parte, el técnico luso dirigía un equipo de individualidades cuya lealtad a su entrenador debía ser incondicional. Sus jugadores estaban preparados para dar la vida por él en nombre de la victoria. Eso les exigía. Cualquiera que dudaba de Mourinho era rápidamente apartado a un lado. El tradicional estilo vigoroso de juego del Madrid se trocó agresivo, incluso violento en ciertas ocasiones. El Madrid era capaz de humillar a sus rivales, mostraba una insaciable sed de triunfo y a nadie se le escapaba cómo disfrutaba consiguiendo su objetivo. Para Mourinho, las ruedas de prensa eran como un teatro en que él se metía en su papel y se solazaba con la atención recibida. Podía declarar que el Real Madrid era víctima de unas complejas teorías conspiratorias en manos de los árbitros, la FIFA, el gobierno español e incluso de UNICEF. Para él, estaba justificado celebrar las victorias con plenitud porque consideraba que era lo que el equipo merecía. En cambio, siempre trataba las derrotas y los empates con recelo y con acusaciones de juego sucio. Defendía visceralmente el comportamiento a menudo agresivo de sus jugadores, pero ponía el grito en el cielo si los rivales desplegaban una conducta similar contra su equipo. Tanto si le gusta como si no, Pep se ha convertido en el abanderado de los valores positivos, en un mundo en que hay una evidente falta de valores. Mourinho se asemeja más a un producto de nuestra sociedad, a un predicador que defiende una forma de pensamiento moderna, que no evita el conflicto y discute con quienes detentan la autoridad, siempre en busca de explicaciones y alegando teorías conspiratorias. Sus equipos ganan porque han hecho las cosas bien, pierden porque alguien o algo no les ha dejado ganar. Si la mayor virtud de Pep es el sentido de la cautela, la de Mourinho es el puro exceso. El portugués prefiere mimar a los jugadores, pero buscar el castigo cuando cree que se han dormido. Incluso Mourinho se ha definido a sí mismo como un entrenador de egos. Guardiola basa sus métodos en desarrollar la confianza de sus jugadores a través de la motivación, de la conversación, de la explicación. Sus individuales estilos de liderazgo reflejan sus personalidades. Mourinho es el mayor defensor de su apodo, The Special One, alguien que se siente diferente y al que le gusta no dejar indiferente a nadie, en especial a sus jugadores, quienes saben que todos sus comportamientos tienen consecuencias. Se mueve por la política del premio y del castigo. Matiza a Mudena López, psicóloga deportiva. Quizá eso le otorga a José menos trayectoria en un club que un equipo entrenado por Pep. Es muy difícil soportar esa constante presión. Pep es más filósofo, más provocador de las emociones individuales en la intimidad para fomentar la pertenencia al grupo, concluye López. Es justo señalar que ambos entrenadores son adecuados para los clubes que representan. Mourinho dijo que Guardiola es el mejor entrenador para el Barcelona, una manera sutil de poner en perspectiva su propio éxito personal. José ha ganado títulos en 4 países diferentes. Mientras Pep busca referencias en las raíces e historia del club e intenta inculcar a los jugadores un sentido de pertenencia, Mourinho es, tal como puntualiza Almudena López, el gurú que necesitaba el madridismo para volver a creerse importante. Incluso estéticamente son diferentes.
Guardiola se siente cómodo con una ropa que no es propia del área técnica. Tras llegar al banquillo del primer equipo, llegó a ganar la Golden Scarf, bufanda de oro, al entrenador mejor vestido. Mourinho quedó tercero, y le gusta llevar, tanto dentro como fuera del campo, prendas de Antonio Miró, Prada, DS Couture o Armani. El entrenador luso prefiere una imagen más clásica, y tal como nos pasa a todos, su imagen refleja su forma de ser. Lo mismo opinan Montse Gals y Elisabeth Olivet, dos reputadas estilistas. Su forma de vestir, de Pep, le define como un hombre con intereses culturales diversos. En cambio, el estilo de Mourinho es más similar al de un hombre italiano, sin ostentación salvo en el nudo de la corbata, grande y abierto, en el luso, estrecho y pulcro, en Guardiola. También encontramos diferencias en sus personalidades. Mourinho sabe lo que quiere en todo momento. Con Pep cabe la duda, el debate interno. Lo que por la mañana es sí, puede ser no al mediodía y de nuevo sí por la noche. En ocasiones, Guardiola, bien entrada la noche, llamó a algún amigo para pedirle consejos sobre un tema que en ese momento le parecía crucial, aunque había perdido el interés al día siguiente. La primera llamada de la mañana era, pues, para pedirle al amigo que se olvidara del tema. El suelo en que se mueve Pep, a veces arenas movedizas, es más inestable que el de Mourinho, hecho de certidumbre y cemento. Con Mourinho todo está claro desde el principio. Voy a obtener la liga aquí, en este país, de aquí a 2 años, en otro país, y luego en otro. Quiero, además, ganar la Champions con 4 clubes diferentes. Después, a los 50 años, obtendré la Copa del Mundo para Portugal. Ese fue el mensaje que repitió a los más allegados desde su aterrizaje en Stamford Bridge. Solo ha cambiado una cosa. Lo de Portugal queda para los 60 o los 70 años. A José le encanta atraer la atención, dejarse ver en Londres siendo entrenador del Madrid, anunciar que es interista, o que ama al Chelsea, o que quiere volver a la Premier, o que no estaría mal ser seleccionador inglés mientras negocia un nuevo contrato con el Inter. Quizá todo ello sea consecuencia de una carrera futbolística frustrada. Pep no siente la necesidad de que todo gire en torno a sus selecciones, a su próximo movimiento, a sus razonamientos, a sus cruzadas. He jugado en el Barça, no necesito nada para alimentar el ego, incluso los halagos me incomodan. Los dos técnicos difieren también en el tipo de inteligencia. Pep absorbe tanto conocimiento como sea posible, la base de su toma de decisiones. José hace lo mismo, aunque quizá posee o utiliza un mayor grado de astucia. Mourinho consiguió llevar a Pep al terreno en que el portugués se siente más cómodo, fuera del césped, esa pelea que Guardiola no quiere luchar. Así, siguiendo el ritmo marcado por la picardía del portugués, la rivalidad escaló a unos niveles nunca antes experimentados en el mundo del fútbol español. Uno se imagina a Mourinho afeitándose por la mañana, pensando qué más podría sacar de la chistera. Ah, ya sé, debió pensar un día para luego lanzar un dardo en la siguiente rueda de prensa. Hay personas mucho más inteligentes que yo, que consiguen vender una imagen de sí mismas completamente diferente a la mía, pero en el fondo son iguales que yo. Muy raras veces ha sentido Pep el impulso de replicar a Mourinho, pero ese día, cuando no había pasado ni una hora desde las declaraciones de Mourinho, Guardiola sacó a colación las palabras de José en su propia rueda de prensa. Nos parecemos en que queremos ganar, pero no tengo la sensación de que nos parezcamos. Si es así, alguna cosa habré hecho mal. Nunca he deseado ponerme a su altura. Hay imágenes y palabras que valen millones. Hay miles de ruedas de prensa. Los dos queremos ganar, pero somos distintos. Pero si se dice que somos parecidos, lo miraré mejor. El camino a la victoria escogido por ambos es ciertamente diferente, pero los coches que conducen, la gasolina que usan para llegar a su objetivo, no lo son tanto. En eso Mourinho tiene razón. El primer partido entre Pep y José tras la llegada de este al banquillo blanco tuvo lugar en el Camp Nou. Mourinho, que solo llevaba 5 meses con su nuevo equipo, admitió en privado que el fútbol era una caja de sorpresas. No tenía ni idea de cómo su joven equipo iba a reaccionar tanto al estilo del Barça como a la presión de un partido que había levantado tanta expectación. Solo cuando abramos la caja sabremos qué contiene, comentó. Aquel clásico se jugó un lunes, una rareza debido a que el domingo se celebraban elecciones en Cataluña. El equipo madridista estaba en plena forma. Eran los líderes de la liga con un punto de ventaja sobre los catalanes. Bajo las riendas del portugués, el Madrid se había convertido en un equipo sólido que concedía pocos goles y aniquilaba al adversario con sus rápidos contraataques, el clásico estilo de Mourinho.
Al igual que en sus anteriores encuentros de la Liga de Campeones, el partido empezó en las ruedas de prensa. José disparó primero y directamente a Guardiola. Espero que los jugadores puedan ayudar al árbitro y que sea un partido en que la gente solo hable de fútbol. Las implicaciones eran obvias. Pep, por su parte, evitó decir nada. El Barça ganó 5-0 con goles de Xavi, Pedro, Villa, 2 y Jeffrey. No podríamos haber jugado mejor, pero podríamos haber marcado más goles. Los teníamos aletargados, no podían tocar el balón, recuerda Xavi. Víctor Valdés fue prácticamente un espectador privilegiado en la portería azulgrana. Me estaba mareando intentando seguir el balón. Al final dejé de intentarlo. Sabía que después de todo mi equipo era el que tenía el balón. Como es habitual en él, Pep preparó el partido con una obsesiva atención al detalle. Desde el inicio, el equipo se sintió cómodo, dominando el centro del campo, manejando el ritmo con la típica retahíla de pases cortos y rápidos, con el balón pegado al pie, un gran rondo en todo el campo a la espera de romper en velocidad en el último tercio. Un Camp Nou completamente eufórico contemplaba cómo sus jugadores no solo daban un recital ante su máximo rival, sino que confirmaban la sospecha unánime. Así se puede ganar, y así se puede ganar incluso al Madrid del entrenador de moda. Guardiola se identificó más que nunca con el juego del equipo. Fue un momento de confirmación en que todo el mundo, afición, jugadores y entrenador, iba en la misma dirección. La gran idea plasmada magníficamente en el terreno de juego, y en el mayor de los escenarios. El hecho de que ese momento de afirmación, uno de los mejores partidos nunca vistos, tuviera lugar contra un equipo dirigido por Mourinho, resultaba doblemente satisfactorio. Pep admitió en privado que se había traicionado a sí mismo con la alineación ante el Inter en la temporada anterior. La presencia de Ibrahimovic hipotecó la forma de jugar del equipo, con menos posesión y más ataques directos. Esa confesión confirmaba que no tenía la llave del éxito, pero, si tenía que perder, por lo menos quería hacerlo a su manera. Estudió detalladamente las razones de su error, y en la nueva temporada, Pep insistió en la idea de controlar los partidos, de hacer de Xavi, Iniesta y Messi el eje del equipo. La actuación en el clásico del 5-0 le dio la oportunidad a Pep de ver el Barcelona con que siempre había soñado. Guardiola quiso poner el 5-0 en contexto. Lo que perdurará en la historia no será solo el resultado, sino la forma en que lo conseguimos. No es fácil jugar tan bien contra un equipo tan fuerte, un equipo que estaba aniquilando a adversarios en la Liga y en la Champions. Tenemos que estar orgullosos. Quiero dedicar esta victoria a Charles Rexach y a Johan Cruyff por haber empezado todo esto, y a todos aquellos que han intervenido en el proceso, expresidentes, exentrenadores, todo el mundo. Es una victoria global porque hemos jugado de forma diferente y porque no existe ningún otro club en el mundo que confíe tanto en los jugadores de su propia cantera como nosotros. José intentó quitar hierro a la derrota. Es un resultado fácil de aceptar. No es una humillación, solo mi mayor derrota. Por supuesto, el técnico luso estaba minimizando la realidad, y la verdad fue que aquel partido marcaría de una forma muy profunda su carrera profesional. José cometió el error de ser demasiado audaz, de centrar los esfuerzos en lo que debía hacer el equipo con el balón, no sin él. Llegó a Barcelona creyendo que podría jugarle de tú a tú al Barcelona, y en su propio campo. El contundente 5-0 quizá no reflejaba la verdadera distancia entre los dos equipos en términos de calidad, sino más bien la diferencia respecto a cómo se afrontó aquel encuentro justo en aquel momento histórico. El Madrid no podía salir al campo creyéndose superior o igual a ese Barcelona. Debía admitir su inferioridad y plantear los partidos de acorde a ese principio. Ese fue el gran error de Mourinho, un desliz que el entrenador luso prometió que nunca se repetiría. José usó la reacción suscitada por esa humillante derrota para ayudarle a justificar y argumentar que el buque que es el Real Madrid necesitaba cambiar de rumbo, casi un imposible, y convencer a todos de que deberían seguir su dirección. Para Mourinho, aquel encuentro demostraba claramente que el club necesitaba un cambio drástico. El presidente debía dejar en manos del entrenador, con experiencia en otros grandes clubes, los fichajes, la cantera, las instalaciones, el mensaje, todo. Solo así podía cumplir el objetivo que le habían pedido, acabar con la hegemonía del eterno rival. En su cruzada por derribar al Barcelona de su pedestal, el portugués iba a transformar por primera vez en la historia el papel del entrenador del primer equipo blanco y convertirlo en un manager, o incluso más, en el alma de la institución. Pep Guardiola y José Mourinho pueden tener diferentes estilos de comportamiento y personalidades opuestas,
Pero comparten una cosa muy importante. Ambos aman el fútbol. Quieren ganar y gozan de gran éxito en el liderazgo de sus respectivos equipos. Controlan, planifican, analizan y deciden todos los pormenores. Ganan rodeándose de su guardia pretoriana y descartan a aquellos que no encajan en sus ideas respecto a la plantilla. Ambos disponen de jugadores estelares con afán de conquistar títulos y marcas personales. Tienen pues mucho en común, mucho más de lo que ellos o sus aliados querrían aceptar. Vamos a explorar esa idea. Pep quiso dejar un legado en forma de modelo profesionalizado de club para que el equipo pueda seguir ganando más allá de quién sea el entrenador. En el Real Madrid, y después de haber alcanzado una posición de enorme poder, Mourinho tenía las mismas intenciones. Uno de sus principales objetivos era conducir el club blanco hacia el nuevo siglo y establecer una estructura de club que les permitiera mantenerse en la cúspide. Otra cosa es que las circunstancias no le hayan permitido conseguirlo. El carisma del portugués está precedido por su fama y por su éxito, pero en España, José tenía un duro reto por delante: satisfacer a una afición con grandes expectativas, que exigía un fútbol atractivo y títulos. Muy pronto empezó a darles ambas cosas, aunque su estilo agresivo y la oposición a sus ideas hicieron que la estancia en el pico más alto, la victoria en la Liga 2011 a 2012, fuera corta. Mourinho podía interpretar un papel ante los medios de comunicación, convertidos por el propio José en un enemigo más con que lidiar, pero es generoso con sus jugadores. Les transmite amor y respeto. En realidad, es mucho más afable de lo que aparenta, por más que su imagen pública produzca en la gente la impresión opuesta. Es honesto con ellos. No les diré que están jugando bien si no es el caso. Así lo cuentan futbolistas del Oporto, del Chelsea, del Inter. El vestuario del Madrid ya se sabe que está hecho de otra pasta. Pep y José no tardaron en convencer a sus tropas de llevarles a su terreno. Escuchemos a Ibrahimovic sobre Mourinho. José Mourinho es una gran estrella, un muy buen tío. La primera vez que conoció a mi esposa, le susurró: Elena, tienes una única misión. Mima a Zlatan. Déjale dormir. Hazle feliz. El tipo dice lo que quiere. Me gusta. O a Mascherano sobre Guardiola. Jamás en mi profesión he visto un vestuario de futbolistas que siga a un entrenador con tanta fe. Lo que él dice va a misa. Me parece que será difícil encontrar otro como él. Pep tiene el don del liderazgo. José tiene una forma de ser que no pasa desapercibida a nadie. Escribe Patrick Barclay en su convincente Mourinho, Anatomía de un vencedor. Es increíblemente atractivo. Los jugadores parecen desesperados por conseguir su beneplácito, como colegiales luchando por conseguir una mirada probatoria de su profesor favorito. Además de ser apuesto, Mourinho siempre va bien vestido, un detalle que la mayoría de los futbolistas profesionales, jóvenes y modernos, se toman muy en serio. El aura de Pep puede describirse del mismo modo. Siempre, constantemente, quieres impresionarle, afirma Javi. Mourinho está constantemente tomando notas en su ya famosa libreta, un hábito que heredó de Van Gaal, su maestro. No fue lo único que aprendió del entrenador holandés, pero su metodología está llena de cosas de Van Gaal, y de Bobby Robson, y de tantos otros entrenadores que José ha analizado con atención. Según Juanma Lillo, Guardiola es una esponja, aprende de todos porque, para él, cualquier sitio es un lugar adecuado para hablar de fútbol, confrontar ideas y convertir el juego en una pasión. Mourinho llega al campo de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas muy temprano, a las 7 de la mañana, y se asegura de que todo esté preparado para el día que tiene por delante. A Guardiola se le ha visto marchar del campo de entrenamiento a las 10 de la noche y a veces incluso más tarde. Los dos entrenadores se caracterizan por su modernidad. Ambos usan las nuevas tecnologías y todos los métodos posibles para incrementar el rendimiento de sus jugadores. Pero también saben delegar. Dirigen un gran equipo de técnicos y son capaces de hacer que sus subordinados se sientan responsables, valorados. Y ambos se han ganado la reputación de ser buenos oyentes. Tanto José como Pep conocen la institución y la afición para las que trabajan. Saben cómo gestionar sus emociones. Pueden despertar el entusiasmo y movilizar a sus jugadores y seguidores para que hagan lo que ellos quieren. Los dos cuentan con el talento necesario para absorber toda la negatividad dirigida a sus respectivos clubes y canalizarla lejos de sus jugadores. Dejo que la gente vea que estoy enfadado porque realmente lo estoy, pero a veces finjo estar enfadado. Los entrenadores actuales deberían jugar con sus emociones, sostiene Mourinho. Como su homólogo catalán, José impuso su horario, sus normas y permitió solo un mínimo contacto con la prensa. Ambos entrenadores son conscientes de que viven en un mundo complejo,
prácticamente inmersos en una burbuja mediática. Las noticias venden, y cuanto más exclusiva y explosiva sea la historia, mejor. Los dos son maestros en el arte de lidiar con los medios de comunicación, de transmitir el mensaje, y ambos poseen grandes facultades para sacar lo mejor de sus futbolistas, para convertirlos en los mejores del mundo, clarificando sus expectativas, ayudándolos a que se conozcan mejor, motivándolos para que maximicen su potencial. Eso es de puertas para adentro. En el momento en que salen del vestuario y se preparan para plantarse frente a la prensa, es cuando sin lugar a dudas actúan de forma diferente. Tras eliminar al Shakhtar de los cuartos de final de la Liga de Campeones en 2011, Guardiola dejó de ir al gimnasio donde solía pasar un par de horas al día para recuperarse de una hernia discal por la que habían tenido que hospitalizarle. Sustituyó su régimen de ejercicios por una dedicación completa al equipo ante la serie de 4 clásicos a los que tendrían que enfrentarse en un breve periodo de 18 días. Primero en la Liga, la final de Copa a continuación y finalmente las semifinales de la Liga de Campeones. Para el encuentro de Liga, decidió recurrir al mismo equipo del 5-0 de inicios de temporada, con la excepción de Eric Abidal, que se estaba recuperando de su operación. En vísperas del choque, Guardiola recordó a sus jugadores que ese partido no sería una repetición de aquel resultado extraordinario, de aquella lección de fútbol. Esta vez, seguro que no iban a pillar a Mourinho tan desprevenido. Al portugués se le da especialmente bien complicar el partido para el adversario incluso antes del pitido inicial. En aquella ocasión, dejó que el césped del campo creciera más de lo habitual para que el balón no corriera tanto, y usó a Pepe como tercer centrocampista para detener a Messi y el dominio blaugrana. Se trataba del Madrid más defensivo que Mourinho había alineado hasta la fecha, y fue criticado por el presidente honorario del club, Alfredo Di Stéfano. Pero la idea era no perder ese primer partido, aceptando así que la liga estaba fuera del alcance para el equipo blanco y centrarse en los otros 3 clásicos. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos o deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.